Su Biblia en el libro de los Salmos. Nos saluda Jacqueline González Mora. Dios le bendiga grandemente, Jacqueline. Capítulo 32 del libro de los Salmos. Vamos a leer allí los primeros 5 versículos. Dice David, el autor de este salmo, lo siguiente: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa o no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice David: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Gloria al Señor. Vamos a pedir al Señor que nos hable a través de su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos, Señor. Exaltamos tu grandeza. Mil gracias por esta preciosa audiencia, por esta cantidad de familias que están allí desde sus hogares, aquí en Medellín, en diferentes lugares de Colombia y en otros lugares del mundo, sintonizando este culto. Padre, bendíceles a todos, por favor. Te presentamos en este momento la exposición de tu bendita palabra. Háblanos a través de ella. Tú conoces la condición espiritual de cada vida. Dame la gracia, la sabiduría, la unción suficientes para predicar tu bendita palabra. Úngeme con tu Santo Espíritu. Mi vida la rindo a tus pies. Dependo enteramente de tu gracia y de tu bendita misericordia para todos, Señor. Bendice a todo tu pueblo, Padre. Que tu palabra corra y sea glorificada. Salva las almas, sana a los enfermos y liberta a los oprimidos por el diablo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos gracias. Amén. Saludo a Ludari Tamayo, a Gladys Vélez y a nuestro hermano Luis Campillo. Dios les bendiga, hermanos. Hermana Tatiana Salazar. Saludo también al hermano Álvaro Acosta, quien nos colabora en la parte técnica, y por supuesto también a toda su familia, a nuestra hermana Paula y a nuestra hermana Saray. Gloria al Señor. Hermanos, Dios me ha regalado un pensamiento de su palabra para compartir con ustedes en esta tarde, que tiene como título: un pecado oculto puede llegar a secar hasta los huesos. Óigase bien. Un pecado oculto puede llegar hasta secar los huesos. El pecado es algo que tiene un alcance impresionante. El ser humano por naturaleza peca y se esconde. Y algo le hace creer que con el hecho de esconderse ya quedó todo arreglado, ya no hay ningún problema, ya nadie se enteró, y sigue su camino como si nada. Pero resulta, hermano y amigo, que el pecado, independientemente de quien lo practique, Dios no hace acepción de personas. Si es pastor el que peca, si es líder cristiano, si es un político, el pecado no tiene nada que ver con
posiciones, profesiones, no. El pecado es pecado aquí y donde sea. El pecado es el equivalente a transgredir la ley de Dios, a violentar y pisotear los mandamientos de Dios. Cuando uno estudia las Escrituras, se da cuenta de que continuamente Dios está tratando con el pecado de los seres humanos en la tierra. Se da cuenta, por ejemplo, de que Dios no omite el pecado de nadie, que no lo pasa por alto, que perdona sí, pero que no exime de las consecuencias. Encontramos la primera conducta pecaminosa en el libro de Génesis, dentro de la primera familia, la familia de Adán y Eva, y desafortunadamente cometen un pecado de desobediencia, no de adulterio, porque no había otras mujeres como para decir que Adán adulteró con otra mujer, no de homicidio, porque no había más personas en la tierra como para decir que Adán mató a alguien. No, fue un pecado de desobediencia. Dios les prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y les advirtió: el día que de él comieren, ciertamente morirán. Esto significa que lo que Adán y Eva hicieron no lo hicieron por desconocimiento, no lo hicieron por ignorancia. Ellos ya tenían la palabra, hermano, directamente de los labios de Dios. No fue un pastor el que les dijo eso, no fue un vecino. El propio Dios les puso por delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y les habló con claridad de cuáles serían las consecuencias del pecado si llegaran a cometerlo. Lo tremendo es que lo hicieron. Si usted va al libro de Génesis, capítulo 3, le invito a que abra su Biblia allí en su casa, por favor, hermano. Génesis, capítulo 3, maravilloso el Señor para siempre. Y vamos a leer desde el verso 6 hasta el verso 10. Usted conoce la historia. Verso 6. Y vio la mujer, es decir, Eva, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Miren la reacción natural del ser humano al pecar: esconderse, ocultar su pecado, tratar de esconder las posibles evidencias que hayan quedado de su crimen, de su pecado, de su fechoría. Adán y Eva pecan y
lo primero que hacen es darse cuenta que estaban desnudos, es decir, su conciencia se activó y les hizo entender, fallamos. Porque cuando una persona peca, su conciencia inmediatamente le redarguye, especialmente si es un cristiano. Porque los cristianos tenemos una conciencia muy sensible debido a la enseñanza de la palabra que hemos venido recibiendo por tanto tiempo. Se cosen unas hojas de higuera, es decir, se hacen unos delantales para tratar de cubrir su desnudez. Pero cuando oyen la voz de Dios, no resisten y se esconden. Creyeron que con esconderse quedaba listo el problema, que Dios iba a pasar de largo y que Dios iba a decir, ve, ¿qué se harían Adán y Eva? Sería que se fueron para otro huerto, sería que salieron de paseo. No, Dios inmediatamente los llamó a Adán, ¿dónde estás tú? Y claro, Adán se sintió confrontado y no tuvo otra alternativa que responderle a Dios. Uno de los principios, o mejor de los principales significados de la palabra pecado es errar al blanco o tomar un camino equivocado. Y fue precisamente lo que hicieron Adán y Eva. Ellos dejaron el camino de la obediencia a Dios, el camino de la fidelidad que habría de traerles múltiples bendiciones, y tomaron el camino de la rebeldía y la desobediencia, el cual les produjo consecuencias terribles, no solo a ellos, sino a toda la raza humana. Si seguimos leyendo en Génesis, capítulo 3, a partir del verso 16, aquí Dios comienza a hablarle de las consecuencias de su pecado. Verso 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo o tu voluntad será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Decretó Dios una sentencia de muerte, la cual al principio no había decretado Dios. Cuando Dios creó a Adán y posteriormente a Eva, no les habló de muerte, no les dijo, mire, ustedes van a vivir por un tiempo, van a tener hijos, seguramente van a llegar a conocer sus nietos, sus bisnietos, pero un día van a morir. No. El pecado vendría, la muerte, vendría si ellos desobedecían a Dios. Si ellos comían del árbol del cual Dios les había prohibido comer. La muerte, el dolor, la miseria, la ruina, las desgracias vienen sobre la raza humana cuando ésta desobedece a Dios. Cuando ésta de una manera libre y voluntaria decide violentar la voluntad de Dios. No queremos obedecer a Dios. Se dan entonces a la tarea de
pecar y las consecuencias llegan a nivel personal, a nivel familiar, a nivel nacional y a nivel mundial también. Todo esto que estamos viendo hoy en el mundo no es otra cosa que una consecuencia o consecuencias de tanta soberbia de parte del hombre, de tanta maldad, de tanta corrupción, de tanto abuso de los niños, etc. Adán y Eva pretendieron ocultar su pecado, pero rápidamente se dieron cuenta de que de Dios nadie se puede esconder. Hermano y amigo, por más que una persona trate de esconder su pecado, llegará el día en que su maldad saldrá a la luz. Le invito a que vaya al libro de Jeremías, capítulo 23. Capítulo 23 del libro del profeta Jeremías. A Dios sea la gloria, aleluya. Vamos a leer los versículos 23 y 24. Mire lo que pregunta Dios allí. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Hermano, no hay dónde esconderse. No hay dónde. Mire, ¿se ocultará alguno en escondrijos que yo no lo vea? Sabemos que los seres humanos han construido búnkeres debajo de la tierra a prueba de misiles. Pero allá llega Dios. Vaya al libro de los Salmos, capítulo 139. Es que la palabra de Dios es maravillosa. Ella es un espejo frente al cual el hombre tiene que ver todos sus defectos, todas sus arrugas y todas sus miserias. Libro de los Salmos, capítulo 139. Notemos la reflexión que hace David en este salmo a partir del verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Mira, amado hermano y amigo, ni siquiera las tinieblas, porque hay gente que espera a que llegue la noche para cometer sus crímenes, sus fechorías. Ni siquiera las tinieblas. No hay a dónde ir. No hay dónde esconderse de la presencia del Dios omnisciente, del Dios que todo lo ve, del Dios que todo lo sabe y que todo lo puede. Maravilloso el Señor para siempre. Usted notará, si es su caso o el de alguna otra persona,
que cuando alguien está tratando de ocultar un pecado, de la única manera que puede hacerlo por un corto periodo de tiempo es empezando a mentir. Y empieza a mentir. ¿Dónde estaba? No, me quedé un poco más en el trabajo. ¿Y por qué yo lo llamaba y no contestaba? No, es que justo en ese momento estaba en una reunión con el jefe y no podía responder. Y resulta que la esposa ya había llamado al jefe y el jefe le dijo, pues yo me vine hace 2 horas de la empresa. Yo no sé el dónde haya quedado. Yo no sé el para dónde haya tomado. Es decir, en algún momento, aunque trató y se inventó una cantidad de artimañas, tarde o temprano su pecado sale a la luz y queda en vergüenza. En este capítulo 32 que hemos tomado, vuelva allí por favor, David está contando su propia experiencia. Conocemos la historia de David, la mayoría de nosotros. Sabemos de su pecado con Betsabé y que ese pecado lo condujo a cometer otro pecado terrible como fue el de homicidio. Maravilloso el Señor para siempre. Y David pretendió ocultar ese pecado. David trató de esconder su pecado. Según David, nadie se dio cuenta. David pensaba que Joab nunca supo porque él le mandó a decir en una carta que cuando empezara la batalla contra los amonitas, que pusieran a Urías Eteo en lo más recio de la batalla y que se fueran alejando de él para que los enemigos lo mataran y eso pues quedara como una muerte en combate. Es decir, el crimen perfecto. El crimen perfecto. Pero delante de Dios no hay crímenes perfectos. Delante de Dios no hay infidelidades perfectas. No. David se quedó calladito. Betsabé quedó embarazada, entonces él esperó a que pasaran los días de luto y envió y la tomó por mujer. Como rey tenía el derecho de hacerlo. Ese no fue el pecado. Ella era una viuda. Pero el problema fue que él la tomó siendo casada. Su esposo vivía cuando él la tomó y se acostó con ella. Ese pecado a David, que él pretendió dejar muy guardadito, empezó a traerle problemas de todo tipo. Entre ellos problemas de salud, problemas espirituales. En estos versículos del capítulo 32, de alguna manera él nos permite entender el estado moral, espiritual y físico en que cayó por causa de un pecado oculto. Verso 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pare ahí, por favor. Mientras callé. Es decir, no había confesado todavía su pecado a Dios. ¿Qué le pasa? Dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿De qué nos habla esto? David perdió la paz. Comenzaron a sucederle cosas que solo le producían dolor, llanto, depresión. Comenzó a enfermarse. Verso 4. Él da la razón. ¿Por qué me pasó esto? Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. A mí me llama mucho la atención esta frase. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿De qué verdor habla David? Quienes hemos leído la historia de David,
Sabemos que este hombre era un adorador por excelencia. Se le llegó a llamar el dulce cantor de Israel. Era un hombre que amaba la oración, que amaba estar en la presencia de Dios, que amaba ofrecer sacrificios a Dios. Usted recordará que cuando él es declarado o reconocido como rey en Judá, hermano, lo primero que hace es tratar de recuperar el arca que llevaba años por allá, de alguna manera ignorada, olvidada y abandonada. ¿Por qué? Porque es que el culto a Dios para David era algo importante. Pero dice, mientras callé, mientras ese pecado lo tuve guardado, pasaron una cantidad de cosas, se envejecieron mis huesos. Esto habla de enfermedad física, y ahora vamos a mirar otro pasaje donde todavía él nos habla con más claridad al respecto. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Cuántos creyentes habrá al día de hoy cuyo verdor espiritual se ha perdido? Hoy están secos, hoy no alaban, hoy no oran, y si lo oran, si lo hacen mal. Podríamos decir que hoy hay creyentes que ya no oran, rezan. ¿Por qué no oran? Porque no son capaces. Porque se volvió su verdor espiritual, esa lozanía espiritual, esa libertad espiritual de la que antes gozaban, se ha convertido en un sequedal, en tierra seca y árida. Maravilloso el Señor para siempre. Mire, hermano, ¿sabe qué sucede cuando alguien peca, especialmente un creyente? Lo primero que hace es perder la paz. Pierde la paz, pierde la tranquilidad, se apodera de él o de ella una incertidumbre, un sentimiento de culpa, un sentimiento de vergüenza, se acobarda, no quiere enfrentar el asunto. He manejado casos donde la persona, el creyente, el pastor no sabía nada, pero ya él de su propia voluntad comienza a evitar al pastor. Es decir, evita saludarlo. Evita que el pastor lo mire a los ojos. ¿Por qué? Si el pastor no sabe nada. Su conciencia ha enfermado. Su conciencia le hace creer que los demás ya lo saben. Es más, comienza a sufrir delirios de persecución. Entra una llamada a su celular o al teléfono de la casa y, hermano, reacciona de una manera porque cree que ya va a llamar a alguien a contarle al esposo o a contarle a la esposa. Se pierde la paz. Eso que de momento produjo placer, eso que de momento seguramente fue tan satisfactorio desde el punto de vista de la carne, de las pasiones de la carne, le roba la paz. Si usted usa un poco la imaginación, obviamente sin morbosidades, uno puede pensar que David disfrutó tremendamente ese momento con Betsabé, porque la Biblia dice que era muy hermosa. Y terminó y ella se fue a su casa. No pasó nada. El problema para David empieza cuando ella le manda a decir: estoy embarazada. Y David sabía que Urías Eteo llevaba meses en el campo de batalla. Entonces cuando David, hermano, mire, David se turbó. Se turbó. No podía orar a Dios y decirle: Señor, dame sabiduría, ¿qué hago? ¿Cómo? Mire el problema de la persona que ha pecado.
¿Cómo le pido a Dios que me dé sabiduría? ¿Cómo le pido a Dios que me ilumine? En este momento ni siquiera soy capaz de decirle, Señor, te adoro. No, pues ¿cómo? Si me siento sucio, si me siento vil, si me siento un miserable. La persona se turba. Comienza a obrar, a actuar erráticamente. Y los demás lo notan. La esposa lo nota. El esposo lo nota. Los hermanos lo notan. Si fuera el caso de un hombre, la esposa, ¿usted por qué dijo eso? ¿Usted por qué está haciendo eso? Y si de pronto confunde el nombre y le dice María a su esposa, cuando su esposa no se llama María. ¿Por qué? Porque está turbado. Porque el pecado tiene su mente turbada, confundida. Mire, hermano, lo que hace el pecado. El pecado afecta todas las esferas de la vida, todas. La parte emocional, la parte afectiva, la parte espiritual, la parte física. Yo quiero invitarle a que vaya al libro de los Salmos, capítulo 38, maravilloso, el Señor para siempre, capítulo 38 del libro de los Salmos, y notemos algo allí muy importante. Es el mismo David que nos está hablando en este salmo, de alguna manera dando testimonio de su situación. Leamos los primeros versículos. En el verso 1 dice: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Hermanos, si esto es literal, que puede ser literal, mire lo que dice David: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. Es decir, según esto, hermano, a David le dio una enfermedad. No sabemos qué tipo de enfermedad. Le afectó los huesos, le afectó la piel. Dice: hieden y supuran mis llagas. Pero lo tremendo es que él va reconociendo por qué. A causa de mi locura. Es que yo cometí una locura. Es que yo actué como no debía actuar, un hijo de Dios. Yo me salí del buen camino. Y miren las consecuencias. No crea, amado hermano, que toda persona que hoy está, y me quiero referir muy especialmente a creyentes que le han fallado a Dios, muchos de ellos están sufriendo en silencio, porque hay un sentimiento de vergüenza que no les permite confesar ese pecado, ni a su esposa o a su esposo, según el caso, menos al pastor. Y hoy están sufriendo en silencio, que esa es una de las situaciones más complejas. La persona empieza a sufrir en silencio, enferma y sufre en silencio. A otros hermanos literalmente hasta se les aparece un demonio, porque después de que la persona peca, el diablo empieza a atormentarla, que el Señor lo reprenda.
Pero todo eso lo tienen que padecer en silencio porque les da vergüenza. ¿Cómo pido ayuda? ¿Cómo llamo hoy a mi pastor y le digo, pastor, necesito que me ayude? Necesito que ore por mí, se me está apareciendo un demonio. El pastor inmediatamente me va a preguntar, hermano, ¿y qué hizo usted? Porque dentro de lo normal a un creyente no le aparecen demonios. Si usted está bien con Dios, ¿por qué va a tener que estar viendo demonios? A mí me preocupa y me llama la atención cuando aparecen por ahí creyentes que ven demonios a toda hora. ¿Por qué? Algo anda mal en esa vida. Algo anda mal en la vida de esa persona. Un cristiano que vive en comunión con Dios, que obedece la palabra, no tiene por qué estar viendo demonios a toda hora. La pregunta es, ¿qué puerta le abrió a los demonios para que ellos entraran? ¿Qué puerta abrió? No me dejan dormir. No me dejan tener paz. ¿Qué puerta le abrió? Porque si el creyente le abre puertas, ellos entran. Y hay muchas maneras de abrirle puertas a los demonios. Que el Señor los reprenda. Y usted lo sabe, y yo lo sé. Y sabemos que no es aconsejable jugar con candela, hermano. Y quiero decirle una cosa. Este tiempo de cuarentena es peligroso también. Porque en este tiempo, buena parte del tiempo, valga la redundancia, la gente pasa frente a un computador, frente a un celular, frente a un televisor. No hay bares a donde ir, no hay discotecas, pero hay computadores. Y en la mayoría de los casos hay acceso a internet. Y por aquí también se puede pecar si usted quiere hacerlo. Por medio de estos canales, si usted se descuida, también le puede abrir puertas a Satanás, hermano y amigo. ¿Cuántos cristianos se han descarriado desde la casa? Permítame decírselo así, desde la comodidad de su hogar se descarriaron. Alguna vez una mujer casada, una hermana, me decía, pastor, me despierto a medianoche y veo a mi esposo de lado, pero con el celular encendido. Y resulta que el nené estaba viendo pornografía a medianoche. Todo el mundo durmiendo. Y el nené, al que me refiero, para ese tiempo era creyente. Hoy está descarriado. El diablo se lo llevó. Entonces mire que no tienen que haber discotecas. No tienen que haber bares funcionando. Si usted no cultiva el temor de Dios, usted se descarría desde su propia casa, se descarría en su propio cuarto y se descarría en su propia cama. Se acuesta a dormir y se pone a ver pornografía. Dios nos guarde, amados hermanos. Y los demonios inmediatamente se dan cuenta de ello. Ellos se enteran. Entonces termina usted en cuarentena y con demonios en la casa. Y dígame, ¿quién va a su casa ahora? No podemos ir. Yo no voy. De pronto me pegan el coronavirus allá. ¿Qué va a hacer usted, hermano? Y está callado porque le da vergüenza decirle a la esposa. Mucho más vergüenza le daría contarle a sus hijos. Y está sufriendo en silencio.
tiene que sufrir en silencio. David dice, durante el tiempo que yo estuve callado, me fue mal, permítame decírselo de esta manera, me fue mal. Pésimamente mal. Mire al punto de usar esta figura, repito, si es literal o no, pero habla de su condición. Estoy en el capítulo 38 de los Salmos, verso 3. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Mire que él siempre está reconociendo por qué. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Mire que es una locura, hermano, que Dios nos guarde. Pero es una locura. Y todo el tiempo, el diablo, que el Señor lo reprenda 1000 veces, él está tratando de ver cómo hace que un cristiano le falle a Dios. ¿Cómo logra sacar a un cristiano de la comunión con Dios? ¿Sabe cuándo David halló paz? Cuando confesó su pecado. Cuando dijo, no vale la pena seguir manteniendo este pecado oculto. Vuelva al Salmo 32, por favor. Maravilloso el Señor para siempre. Capítulo de los Salmos, el 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Él no dice bienaventurado aquel que nunca ha pecado, no, sino aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad. ¿Por qué no lo inculpa? Porque una vez que Dios nos perdona un pecado, Él no vuelve a inculparnos por él. Automáticamente, ¿qué va a pasar? Que va a haber paz. Cuando alguien confiesa un pecado, cuando un creyente confiesa un pecado, descansa. Se le quita un gran peso de encima. Maravilloso el Señor para siempre. Tal vez, hermano, amigo que me ve en este momento, tal vez usted esté pasando por una situación similar a la de David en cuanto al pecado. No estoy insinuando que usted haya mandado a matar a nadie como si lo hizo David, pero ha pecado. De una u otra manera quizá ha pecado y hoy se siente acorralado, se siente mal, perdió la paz. A veces la familia se puede extrañar, pero ¿por qué fulano de tal ya es amargado a toda hora? Es una amargura. ¿Y qué es la amargura? Es una ausencia de la paz de Dios. La amargura no hace parte del fruto del Espíritu. La amargura viene cuando se pierde el fruto del Espíritu, cuando se pierde el gozo, cuando se pierde la paz. Entonces viene amargura. Como hay una cantidad de situaciones represadas dentro, las exterioriza de esa manera, con amargura, con rabia. Y se preguntan los demás, ¿pero qué le pasa? Y de pronto a nadie se le venga a la mente, ¿será que es que tiene un pecado oculto? Esa es una evidencia, amado hermano, de que puede haber un pecado oculto. Y tal vez hoy usted esté pasando por una situación similar a la de David. Tal vez lleva días, lleva semanas, lleva meses luchando con un cargo de conciencia, arrastrando con un peso en su alma que cada vez se vuelve más difícil de manejar. ¿Hasta cuándo va
a cargar con ese peso. Alguna vez les conté la historia de dos niños. Él se llamaba Pedro, no era yo, aclaro que no era yo. Alguno pensará que voy a contar mi propia historia, no era yo. Y su hermanita. Estaban de vacaciones y se fueron a pasar las vacaciones en la finca de los abuelos, Pedro y Lucrecia. Y Pedrito pasaba todo el día jugando con una honda, lo que llamamos coloquialmente aquí en Antioquia una cauchera, y trataba de cazar pájaros y nada. Por más que le apuntaba a los pájaros no era capaz, hasta que un día vio el pato preferido de la abuela. Y Pedro tomó su honda y le apuntó y le disparó, hermano, y en la cabeza le dio. Ese sí, fue certero. Claro, él inmediatamente, hermano, es más, él quizá no pretendía matar el pato, quería darle con una piedra, pero lo mató. El susto que se apodera de este muchacho, él coge su pato, hermano, el pato de la abuela, lo esconde por allá. Mira para todos lados y no vio a nadie y dijo, gloria a Dios. En la noche estaban cenando, terminan de cenar y la abuela dice, Lucrecia, apenas termines me lava los platos. Lucrecia mira a Pedro y le dice, abuelita, Pedro me dijo hoy que él quería ayudarte a lavar los platos. Y mira a Pedro y le dice, ¿recuerda lo del pato? Cuando su hermana le dice eso a este muchacho, uno puede intuir, por supuesto, se ruboriza, pero calladito se levanta y lava los platos. Al otro día el abuelo se levanta y dice, voy de cacería, ¿quién me quiere acompañar? Claro, vamos. La abuela dice, lo siento, pero Lucrecia no puede ir. Ella me tiene que ayudar a arreglar la casa. Lucrecia dice, abuelita, no hay problema. Pedro dijo que él quiere ayudarte a arreglar la casa. Y mira a su hermanito y le dice, ¿recuerda lo del pato? Pedro no tuvo otra alternativa que quedarse arreglando la casa. Pasaron los días y cada vez Lucrecia ejercía una mayor presión psicológica sobre su hermano. Hasta que un día este muchacho se derrumbó, no pudo más. Soltó en llanto y le dijo, abuelita. Porque la abuelita, por supuesto, venía preguntando por el pato. ¿Qué se hizo mi pato? ¿Quién ha visto mi pato? Y Pedro llorando le dice, abuelita, yo maté el pato. Y yo lo escondí. La abuelita mira a su nieto de una manera comprensiva y compasiva y le dice, Pedro, yo lo sabía. Yo estaba parada en la ventana el día que tú mataste el pato. Y estaba callada, esperando ver hasta cuándo tú ibas a permitir que tu hermana Lucrecia te manipulara por lo del pato. Algo así es el pecado, amado hermano y amigo. Mientras la persona oculta su pecado, no tiene paz, otros lo manipulan de una u otra manera. Por ejemplo, se sabe de personas a las que al día de hoy están extorsionando por un pecado. Ejemplo, una mujer fue y se acostó con un hombre casado y después de que se acostó con él comenzó a extorsionarlo. Si usted no me da 100,000 semanales, por decir algo, llamo a su esposa y le cuento. Y cada que llama a la mujer, el pobre tipo o le hace la transferencia o le consigna, pero cuidadito pues. Y días después le sube la cuota, le dice, no, ya no son 100,000, son 150. No, pero ¿cómo que 150,000? Entonces llama a su esposa. Hoy en día, que este mundo ha llegado a unos niveles de maldad y de lujuria tan impresionantes,
A muchas parejas les parece cosa muy graciosa grabarse mientras están teniendo relaciones y guardan esos videos íntimos en el celular. ¿Y a cuántas personas hoy están extorsionando por un video íntimo? Si no me consigna tanto, le mando este video a su esposa. Se lo mando a sus hijos. ¿Y qué hace la pobre víctima? Pobre entre comillas, que nadie lo mandó a hacer eso, de irse a pecar, hasta que un día no le queda otra alternativa que decir, no, yo no puedo seguir así. Me va a tocar denunciar esto, así mi esposa se entere, así mis hijos se enteren, así en la empresa se entere, pero yo no puedo soportar más esto. Mire el pecado, las consecuencias, hasta dónde pueden llevar. Eso que le produjo un rato de placer, ahora le desgracia la vida. Le amarga la vida, le puede destruir el hogar. Un pecador no es feliz. No es feliz. Al contrario, es una persona amargada, reprimida. El pecado arruina el alma, enferma el alma. Y literalmente hablando, puede llegar a producir hasta cáncer. El pecado puede llegar a producir hasta cáncer. No estoy diciendo que todo tipo de cáncer sea una consecuencia de pecado. Pero puede pasar que a alguna persona su pecado le produzca cáncer. El estrés de tener que estar todo el tiempo tratando de ocultar, evitando de que se dé cuenta la esposa, los hijos, la familia, en la empresa. Ese estrés le puede producir un cáncer, un infarto. El pecado tiene consecuencias terribles. Por eso es que en el libro de los Proverbios nos dice la palabra, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará. Un ejemplo de eso lo encontramos en la vida de Caín. Como bien sabemos, Caín mató a su hermano. No lo mató delante del papá, de la mamá, le dijo salgamos al campo. Por allá se lo llevó, uno puede usar un poco la imaginación, en algún lugar lo mató y lo tiró por un despeñadero. ¿Qué pasó con Abel? No sé. Usted puede imaginarse a Eva preguntando, Caín, ¿has visto a tu hermano? No. Él y yo salimos al campo y por allá nos despedimos, yo me fui para mis cultivos, él dijo que se iba a darle vuelta a las ovejas, pero no sé qué pasó con él. Adán le pregunta, Caín, ¿has visto a tu hermano? No. Pero con lo que Caín no contaba era que Dios también le iba a preguntar. Y Dios le pregunta, ¿dónde está Abel tu hermano? Y la respuesta de Caín es, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Mire el cinismo, el descaro de este hombre. Él creyó que Dios estaba tan confundido como sus papás. Y Dios le dice, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de tanta gente inocente que ha sido derramada en esta tierra, en este país, clama a Dios por justicia. La sangre clama. Caín, encubrió su pecado. Él no lo confesó y no pudo prosperar. No pudo salir adelante. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es diferente. También vendrán consecuencias, por supuesto, pero alcanzará misericordia. Y la misericordia de Dios no tiene precio. Sí habrá que pagar un precio, porque ese pecado igual le va a traer consecuencias, pero
alcanzará misericordia. Lo mejor que puede hacer alguien que se sienta acorralado por su pecado es volverse a Dios en arrepentimiento, en humillación, confesarle su pecado y pedirle misericordia. Vaya conmigo al libro de los Salmos, al capítulo 51, gloria a Dios, maravilloso el Señor para siempre. Capítulo 51 del libro de los Salmos. Vamos a leer los primeros 12 versículos. Allí está David también orando a Dios de la siguiente manera: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de mis piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Mire, hermano, David cada vez nos va revelando más detalles de todo lo que fue esa dolorosa experiencia. En el verso 11 le dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David sentía que el Espíritu Santo se había alejado de él. En el verso 12 le dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Había perdido el gozo de la salvación. Se pierde la paz, se pierde el gozo, se pierde la libertad espiritual, se pierde todo, hermano. No vale la pena. Que Dios nos guarde, que Dios aumente cada día su santo temor en nuestros corazones, porque a la luz de la experiencia de David nos damos cuenta de que un pecado oculto puede incluso llegar a secar hasta los huesos, puede producir cáncer, puede producir infartos, puede matar. Un pecado oculto, amado hermano. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta. ¿Y a quién hay que confesar el pecado? Primero a Dios, por supuesto. Pero si pecó contra su esposa, usted también debe confesarle ese pecado a su esposa. Yo sé que no es fácil, pero el hijo pródigo le dijo a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él no pecó solo contra Dios, él entendió: yo también pequé contra mi padre. Confesó su pecado y alcanzó misericordia. ¿Será eso lo que pueda traerle paz
a cualquiera que haya pecado. Será de la única manera que volverá a recuperar la paz, volverá a recuperar el gozo. David le dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Lo mejor, amado hermano, es que usted y yo continuamente cultivemos el temor de Dios, que nos guardemos para el Señor, que tengamos cuidado con lo que hacemos, con lo que vemos, tenga cuidado con lo que hace en internet. Amado hermano, cuídese para que no tenga que después asumir las consecuencias de su pecado. Que Dios nos ayude. Incline su rostro allí donde está y demos gracias al Señor por el consejo de su bendita palabra. Padre, te alabamos, honramos y glorificamos tu santo nombre. Te doy mil gracias por el consejo de tu palabra que has puesto en mis labios en esta hora. Tú conoces todas las cosas, Señor. Sabes si quizá algunos de nuestros hermanos han perdido la paz, han perdido el gozo, han perdido el verdor espiritual por algún pecado oculto que no se han atrevido a confesar, o peor aún, del que no han sido capaces todavía de salir. Ten misericordia de cualquiera que estuviere pasando por esta situación. Ayúdales a entender que lo mejor es confesar su pecado y apartarse de él para que puedan alcanzar misericordia. Y ayúdanos a todos tus hijos. Coloca cada día más de tu santo temor en nuestros corazones. Ayúdanos a serte fieles, Señor. Enséñanos a amar y a valorar cada día más esta salvación tan grande que tú nos has dado, Padre Celestial. Bendice a todo tu pueblo y glorifica poderosamente tu palabra. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo y te damos muchas gracias. Amén. Quiero saludar también a nuestro hermano Ricardo Durán y a su familia que han estado en la sintonía. Que el Señor les bendiga grandemente. Al hermano Nicolás Gil también, a la hermana Marta Molina, a la hermana Erika Arango, a el hermano Jorge Córdoba. Dios bendiga a nuestro hermano Jorge Córdoba y también a su esposa allí en el municipio de La Unión. Maravilloso el Señor para siempre. Aleluya. A todos los hermanos y hermanas que estuvieron en sintonía. Sammy González, a todos. Dios les bendiga. A Lady Mar, Dios le bendiga desde la iglesia Villa Turbay en Medellín, hermana Lady, el Señor le bendiga grandemente. Bien, amados hermanos, quiero invitarles para que el próximo martes, en este mismo canal a las 6:30 de la tarde, nos reportemos, nos conectemos para estar en el culto de oración. El día jueves, culto de enseñanza de la palabra a las 6:30 de la tarde con la ayuda del Señor. Y el día viernes estaremos desarrollando el estudio del libro del Apocalipsis y comenzamos ya la semana anterior. La hermana Maritza Aguirre saluda a Carmen Martínez en el barrio Manrique y también nos saluda el hermano Darío Triana. Que el Señor le bendiga, hermano Darío, a usted y a toda su familia. Amados, que el Señor les bendiga a todos. Vamos a hacer una última oración por cada petición, todas las peticiones que nos han enviado a través del chat. Padre nuestro, que estás en los cielos, una vez más nos unimos para presentarte cada una de las peticiones de tu pueblo.
Tú las conoces todas, Señor. Te suplicamos que seas propicio a cada una de ellas, que bendigas a tu pueblo en todas las áreas, en el campo espiritual, en el campo familiar, en el campo de la salud, que fortalezcas día tras día nuestras vidas, que nos ayudes a serte fieles cada día, maravilloso Dios. Padre, guárdanos del mal, desbarata todo lo que Satanás y sus demonios hayan estado levantando o pretendan levantar en contra de tu pueblo, en contra de nuestros hogares. Frustra toda maquinación satánica. Ayúdanos a seguir adelante. Aumenta el temor tuyo en nuestros corazones. Danos amor por la oración. Danos amor por el estudio de tu bendita palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos gracias. Amén. Aleluya. Amados hermanos, que el Señor les bendiga a todos, que Dios nos guarde durante esta semana. Tratemos de ser muy diligentes, de aprovechar bien el tiempo. Tratemos de sacar tiempo suficiente para orar y también para estudiar la palabra. Si algún día de la semana usted puede sacar un día para ayunar e ir al templo, vaya, al templo no se ha prohibido el ingreso para orar. Esto lo digo pues a título personal. Lo que no podemos hacer reuniones masivas, pero si hay 2, 3, 4 hermanos orando en el templo, que gracias a Dios es un templo espacioso, puede cada uno estar en un extremo, conservar una distancia, pero si usted tiene el deseo y la necesidad de ir a ayunar, hágalo, hermano. Saque tiempo, vaya a ayunar, vaya a orar, aprovechemos. Nadie ha dicho que no pueden haber 4 o 5 hermanos orando en el templo, sí. Lo que se ha prohibido es el distanciamiento, pero sí podemos hacer instalaciones del templo para ir a ayunar y a orar. Que Dios les bendiga a todos, que el Señor les guarde.